Muy buenas noches, bienvenidos a la reunión, a nuestra asamblea de hoy, 10 de septiembre de 2019. Muchos agradecimientos por la asistencia. Para el día de hoy damos inicio a la conferencia. Como invitado tenemos al doctor Isdrúbal Arengas Castilla, quien nos va a hablar de una herramienta que está disponible y desarrollada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que es el Observatorio Social para la Gestión del Conocimiento. El doctor Isdrúbal Arengas es funcionario de la Dirección Territorial de Salud, de la División de Salud Pública, y con ustedes nos va a compartir lo que es esta herramienta disponible para la comunidad científica y para todo el departamento. Inicialmente el doctor Bernardo hace la presentación. Hemos tenido mucho interés en presentar esto, en presentar aquí desde hace días lo que es el Observatorio Social de la Dirección Territorial de Salud. Como ustedes saben, yo estoy en la Junta Directiva de la Territorial y en varias oportunidades he podido observar la importancia de esta herramienta, que es un desarrollo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y que creo que está cumpliendo una función muy importante y en el futuro lo va a hacer mucho más. Es prácticamente el único documento de estas características que hay en este momento, aunque parece que hay otros, pero con unas características muy diferentes. Y desafortunadamente el señor viceministro venía precisamente a conocer y venía a Manizales a conocer esta experiencia que ya el señor ministro en dos oportunidades, en días pasados, particularmente cuando se hizo la reunión de la reconocimiento de Hospital Universitario de Caldas, fue muy enfático en decir que era una novedad y una importante herramienta para el futuro. Doctor Isdrúbal, si tú me haces el favor y nos cuentas entonces. Bueno, primero agradecerle la invitación. Yo quiero hacer una claridad sobre el tema de que esto es una construcción de la Dirección Territorial de Salud. Eso no es cierto. El Observatorio Social es una construcción de todos nosotros. La Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma, la Universidad de Manizales, planeación departamental, agricultura, ICBF, todos han trabajado en la herramienta, de manera que podemos presentar una herramienta que tiene la visión de todos, no solamente la visión de salud. Y nosotros hemos venido promulgando el tema de que esta no es una herramienta exclusivamente para el sector salud, es una herramienta para todos los sectores. Y recuerden que nosotros nos basamos en nuestra propuesta de atención primaria social. Nuestra propuesta de atención primaria social se enfoca en que precisamente la declaración de Alma Ata solamente miró el sector salud como el que debía desarrollar toda la propuesta para atención primaria. Nosotros creemos que todos los sectores tienen que trabajar alrededor de la propuesta y no solamente el sector salud. Yo les voy a mostrar rápidamente por dónde se puede acceder a la herramienta. Ustedes conocen la página, creo, la página de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, www.saluddecaldas.gov.co. Y allí en el destacado superior derecho van a encontrar el acceso al Observatorio Social. Digamos que este no es el Observatorio Social, esta es la publicación. El Observatorio Social es mucho más amplio que lo que ustedes van a ver aquí. Pero dando clic sobre el observatorio, vamos a llegar a nuestra página, que es la página que es completamente pública. Ustedes pueden bajar datos de allí, completamente abiertos los datos, a través de la plataforma de datos abiertos del Estado. Dentro de la página del observatorio van a encontrar el acceso al corazón del observatorio, que es atención primaria social, especialmente lo que tiene que ver con la ficha familiar, que es en esta parte de aquí. ¿De dónde nació el observatorio? De la idea de que para uno poder tomar decisiones tiene que tener los datos. Si uno tiene datos puede tomar decisiones. Y para tomar decisiones en el ámbito de la salud necesitamos datos de todos los sectores, no solamente del área de la salud. Por eso
Ustedes van a ver aquí una serie de módulos que van a poder desplegar aquí, donde van a ver eventos trazadores, morbilidad, mortalidad, violencia, Civigila, salud ambiental, demografía, salud oral. Y allá en cada uno de los módulos van a encontrar algunos de los indicadores que manejamos en todo el departamento. Listo, son módulos que ustedes van a poder acceder desde cualquiera de sus computadores y donde pueden bajar datos. Yo voy a poner cualquier ejemplo: mortalidad por cáncer de cervix, en el cual encuentran una serie desde el año 2000 hasta el año 2018, que es el año inmediatamente anterior. Lo importante de la información aquí es que ustedes van a poder ver tendencias en un sistema de visualización de datos muy sencillo, donde ven que Caldas en azul y Colombia en amarillo, pues van en franco descenso en el tema de mortalidad por cáncer del cuello uterino. Incluso en los últimos 3 o 4 años vemos que Caldas ya está por debajo del país en el tema de mortalidad por cáncer de cervix, y esta es una información que es completamente corroborable porque está basada solamente en certificados de defunción y en historias clínicas. De manera que si ustedes quieren hacer un estudio sobre el tema de cáncer de cervix, mortalidad en este caso, lo único que deberían hacer es acceder a los datos en esta parte inferior donde dice datos, dan clic sobre datos y allí se van para la estructura que tiene que ver con datos abiertos del Ministerio de las TICs, MINTICs. ¿Qué pueden hacer allí ustedes con la información? Inicialmente pueden explorar todos los datos que hay allí, de las mortalidades que hay en la serie de datos que estudiamos. Y pueden descargar toda la información. Se puede exportar a Excel, a archivos planos, a DBF, las diferentes bases de datos que ustedes puedan manejar. La ventaja de esto es que ustedes ya no tienen que ir al ente de salud, en este caso la Dirección Territorial de Salud, ni al DANE, o ir a intentar rescatar información de la Secretaría de Salud del municipio, sino que pueden descargar todos los datos con la única excepción de la información que es nominal. Quiere decir que todos los datos que están aquí son datos anonimizados. No van a encontrar nombres, no van a encontrar apellidos, documentos de identidad, direcciones, teléfonos. Quién es el médico que certifica la muerte, tampoco van a encontrar esa información, pero sí van a encontrar todas las variables que tienen que ver con este tipo de evento. Aquí les estoy haciendo un paneo de toda la información, de todas las posibles variables que van a encontrar del evento y de todos los registros. Para este caso son 332 registros de las últimas mortalidades por cáncer de cervix, documentados a través del certificado de defunción, que entre otras cosas es el documento oficial y la base de datos oficial que nos reporta la mortalidad de los caldenses y de todo el país. ¿Qué más van a encontrar ustedes en cada uno de estos indicadores? Un sistema de información geoespacial o georreferenciada. Voy a abrir los mapas para darles un ejemplo. Aquí van a ver ustedes una serie de mapas, alrededor de 5.000 capas de datos sobre mapas, que nos permiten pues intentar comprender el fenómeno. En este caso, el de la mortalidad, nosotros tenemos cargadas algunas capas, pero ustedes pueden cargar más capas. Lo único que requieren es conocer un poquitico de ARGIS, que es el sistema georreferenciado que utilizamos en la Dirección Territorial de Salud de Caldas. En cada uno de esos puntos van a encontrar, por ejemplo, este que está en rojo, la información que corresponde a Marulanda, que es el peor municipio. Lógicamente tiene muy poquitos habitantes y cada que ocurre una muerte, pues le eleva la tasa, pero está analizado
según la población que tiene el municipio. De manera que sí es el peor municipio en el lapso de tiempo estudiado, porque ustedes van a ver que cada año hay 1 o 2 muertes por cáncer de cuello uterino, y eso no es nada bueno para un municipio tan pequeño como este. También van a ver el ejemplo de, bueno, también tiene algo de visualización de datos, y van a ver municipios como Manizales, que a pesar de que aquí ocurren la mayoría de las mortalidades por cáncer de cervix, pues no es el peor municipio. En el año 2000 ocurrieron 23 muertes, en el año 2001 15, voy bajando un poco más. En el año 2018 no se reportaron casos hasta ahora, en lo que llevamos de la actualización de la base de datos. Eso es una actualización que se hace cada trimestre. Este año terminaría de cerrarse la base de datos de 2018, pero lo que quiere decir es que pues Caldas va muy bien en el tema de mortalidad de cáncer de cervix. Bueno, y van a encontrar también la ficha técnica de cómo se montan los datos aquí, ¿cierto? De dónde vienen los datos, cómo se valida la información. Lo principal que tenemos nosotros en la Subdirección de Salud Pública es una sala situacional donde hay alrededor de 12 personas que permanentemente validan la información. Lo importante es meterle datos al sistema, pero datos valederos, no datos basura, porque si le metemos basura al sistema, ¿qué nos va a producir? Basura. Entonces, lo principal que tenemos en la dirección territorial, en el área del observatorio, es personas capacitadas y que permanentemente validan la información. Todos los días validamos la información. Como yo les dije que esto no era un observatorio de salud, les quiero mostrar algunas cosas. Ustedes pueden tener información aquí de temas sísmicos, de temas climáticos, de temas del área de la educación. Voy a poner un ejemplo aquí. Hemos tenido la fama en Manizales de que es un municipio o que este es un departamento sísmico, y todo el mundo creo que lo dio como por hecho, ¿no? La mayoría aquí creen eso o no lo creen, que es sísmico, ¿no? Pues mire, cuando entramos a un sistema de datos que nos muestra precisamente los datos basados en la evidencia, pues nos damos cuenta que efectivamente Caldas y Manizales no son sísmicos. Si yo hago un acercamiento aquí a Caldas, vemos que eventos sísmicos este año no he tenido ni uno, y en 5 años atrás tampoco he tenido ningún evento sísmico. ¿Dónde ocurren los eventos sísmicos que sentimos aquí? Pues alrededor. Nos damos cuenta que por allá escuché ya alguien dijo Mesa de los Santos, ¿cierto? Aquí se ocurren eventos sísmicos casi que a diario, y podemos ir haciendo los acercamientos. Recuerden que todo está montado sobre el sistema georreferenciado, y vemos que allí sí todos los días hay un evento sísmico, todos los días sin faltar, todos los días. Si ustedes notan aquí el primer campo aquí arriba, el último evento fue a las 2:50, hoy, a las 2:50, 149 kilómetros de profundidad y 2.5 de magnitud en la escala de Richter. ¿Qué pasa si hoy ocurre un sismo aquí en Manizales? Si lo sentimos, podemos acceder a la información del observatorio, vamos a la parte sísmica y podemos bajar inmediatamente toda la información. ¿De qué nos encargaríamos nosotros en el evento de que sucedan daños sobre infraestructura o sobre humanos? De mantener la información cargada. ¿Para qué? Pues para poder tomar decisiones. En salud ambiental, voy a dar algunos ejemplos de lo que hacemos allí en salud ambiental. Nosotros tenemos la obligación de mantener actualizada la información del COCSA, que es el Comité Territorial de Salud Ambiental, y entre otras cosas, montamos permanentemente los mapas de riesgo. Qué pena con ustedes, pero es que no hay un mouse por aquí, no puedo mover esto. Bueno, yo creo que con estas flechitas sí me sirve. Ahí están los diferentes mapas de riesgo en el tema de las microcuencas. Yo puedo ingresar a cualquiera de esos mapas de riesgo. Es que a veces se nos ocurre que el sector salud no tiene nada que ver con esto, y resulta que sí. Tenemos permanentemente técnicos o ingenieros ambientales recorriendo las microcuencas del departamento. ¿Para qué las microcuencas?
pues resulta que allí es donde ocurren los riesgos más importantes en el tema de agua potable. Una microcuenca que esté contaminada con plaguicidas, que esté contaminada con herbicidas, con abonos, pues definitivamente es una microcuenca que va a afectar también la salud humana. Por eso, estas personas permanentemente hacen el recorrido y detectan esos riesgos con variables fotográficas y con variables, lógicamente, tomadas según unos protocolos desde salud ambiental para poder determinar si esa microcuenca es viable o no es viable para la toma del agua, para poderla procesar para el consumo humano. Aquí está el tanque de almacenamiento de esta microcuenca. Aquí encontraron un cultivo de café y plátano que está utilizando pesticidas y fertilizantes químicos, grave. Aquí está la bocatoma. Este debe ser el nacimiento. Bueno, y están todos los riesgos que va encontrando el técnico ambiental o el ingeniero ambiental, y que al final pues va a un protocolo de datos para que esa información sea utilizada por el prestador del servicio de agua potable, en este caso en Pocaldas, y determine si es viable o no viable tomar de ese punto el agua para poderla tratar para consumo humano. Está todo el sistema de vigilancia del agua potable, ustedes lo conocen en el CIVICAP, sistema de vigilancia de agua para consumo humano. Ustedes pueden descargar también toda la información, pueden mirar también los mapas con ese índice de riesgo que es el IRCA, cómo va Caldas, pues este sí, entre más bajitos mejor, ¿cierto? Y podemos visualizarlo también en los mapas, lo mismo que vieron ustedes anteriormente, y ustedes pueden subirle más capas de datos cuando quieran buscar una explicación del fenómeno diferente. Entonces ustedes pueden cargar en lo que encontraron con el índice de calidad del agua, le pueden cargar capas de lo que tiene que ver con enfermedad diarreica aguda, por poner algún ejemplo, ¿cierto? Que es, digamos, la que tendría más asociación con los problemas de agua potable. ¿Cuántas capas le puedo cargar yo a un mapa de esto? Pues las capas que a mí se me ocurra, ¿cierto? Y que me puedan ayudar a explicar el fenómeno. Allí lo que me está mostrando es cómo se comportó, voy a quitar estos municipios, cómo se comportó en el año anterior el índice de riesgo de calidad del agua. Este problema de visualización de los mapas es por la configuración de aquí de la pantalla. En sus computadores se va a ver mucho mejor la información. Se van a dar cuenta que la mejor agua se consume en La Dorada. Dice uno, en La Dorada, ¿cómo se va a consumir la mejor agua? Pues sí, son datos, vuelvo digo, basados en la evidencia de lo que hacemos en el laboratorio de bromatología. Allá se consume la mejor agua del departamento, y le sigue Manizales. Aquí lo ven ustedes, poquitico hago el acercamiento. Le sigue Manizales, Palestina y Chinchiná. Siempre decimos que Manizales tiene la mejor agua, ¿cierto? Pues sí tiene la mejor agua, pero aquí en la zona urbana, en la zona rural el agua no está buena. Y realmente promedia la información que llega de la zona rural y la zona urbana, y por eso a Manizales le va peor que a La Dorada. ¿Sí? La Dorada tiene de pronto menos zona urbana, o en los poquitos centros poblados donde se ha hecho una buena inversión en agua potable, pues se ve reflejada ahí en el agua potable de todo el promedio del municipio. Bueno, aquí tenemos información de educación, coberturas de educación en primaria, en secundaria, el tema de infancia y adolescencia, el tema de violencias, que es bien importante, el tema demográfico. Van a encontrar información cuando el DANE ya nos termine de consolidar la información, vamos a poder interoperarlo con los datos nuestros, y ustedes van a encontrar información más actualizada en demografía, para que pues, se den cuenta cómo se ha transformado este municipio y este departamento. Realmente la transformación es que no ha crecido mucho, ¿no? Siempre creímos que en 15 años iba a crecer el departamento y realmente no pasó. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tanto dato? ¿Por qué queremos tener tanto dato aquí en el observatorio y por qué queremos tener datos del sector educativo, del sector salud, del sector climático? ¿Por qué queremos pasarlo por un sistema de interoperabilidad de datos? ¿Qué es el sistema de interoperabilidad de datos? Que ellos recojan la información de cada uno de los individuos del departamento, y a través de una llave, que es el documento de identidad, yo le pueda cargar todos los datos, absolutamente todos los datos que vengan por las diferentes bases de datos que tiene el departamento.
¿Cuántas bases de datos tenemos en este momento en el departamento? Más de 500 bases de datos interoperadas en este sistema. ¿Y cómo se interopera? A través de la ficha familiar. Yo entro aquí a la ficha familiar y les voy a ir mostrando lo importante que es tener un sistema de interoperabilidad de datos. Realmente, si tuviéramos un sistema de interoperabilidad con todos los actores trabajando, por eso decía al principio que esto no es una herramienta creada por la Dirección Territorial, es por todos. Si tuviéramos toda la información del DANE, del último censo, toda la información del CISBEN, toda la información que nos llega al aseguramiento por las EPS, la base de datos del ADRES, si tuviéramos toda la información de lo que nos llega por CIMAT, que es el sistema de matrículas del departamento, lo que nos llega de las estaciones de policía, lo que nos llega de cada uno de los consultorios, de oncólogos de Occidente, de lo que nos llega de cada una de las escuelitas nuestras, si hoy un niño fue a estudiar o no fue a estudiar, pues no necesitaríamos más censos en este país y en este departamento, porque tendríamos toda la información. Si hoy se muere alguien, mañana no debe aparecer en la base de datos, ya habría que descartar a esa persona de la base de datos. Pero si hoy nacen 2 personas, también tienen que estar sumadas allí. Y si hoy no llegan 5 venezolanos a Manizales, pues tienen que estar en el sistema también. Y si mañana se van, pues tienen que salir del sistema. ¿Cómo hace uno para tener un sistema tan actualizado? A través de la interoperabilidad de datos. ¿Y qué es un sistema bien actualizado? Es que yo día a día pueda cargar la información que tiene este departamento y ponerla a jugar en unas ecuaciones matemáticas y estadísticas. ¿Para qué? Para tener un sistema de gestión integral del riesgo. Si yo puedo analizar a cada uno de los caldenses matemáticamente, podría decirle qué riesgo tiene para el día de mañana, y qué riesgo tuvo ayer y qué riesgo tuvo hoy. ¿De acuerdo? Es algo así. Yo les voy a ir mostrando el tablero de control. Aquí muestra el mapa con cada una de las estadísticas de lo que hemos avanzado en toda esta caracterización para poder tener el sistema de interoperabilidad de datos. Pues tuvimos que recurrir a visita casa a casa inicialmente, como se hacía hace, no sé, 30 años, tal vez en el año 80 que empezó APS, que tenían gestoras en las comunidades. Creo que Caldas fue pionero en ese sentido, ¿cierto? Pero había un problema, una dificultad, y era la dificultad técnica, o tecnológica más bien, y es que recogían la información en sábanas de datos, papel, y eso no se pasaba a computadores, no habían servidores, no habían tablets, no habían celulares, bases de datos gigantes, lo que llaman hoy Big Data, no existía la inteligencia artificial, ¿qué más no existía? Los satélites, no sé, todas esas cosas. Y mucha de esa información terminaba en un escritorio con personas muy juiciosas, así que con un marcador rojito colocaban que aquí había una familia con tuberculosis, algunos más juiciosos hacían un mapa de Caldas, ¿cierto?, con sus municipios, y colocaban todos los punticos de las personas con tuberculosis y podían detectar esos clústeres o esas zonas donde había más personas con cualquiera de los eventos que se estaban estudiando, y podían tomar algunas decisiones sobre esos datos. Pero eso definitivamente quedó rezagado con toda la tecnología que tenemos hoy día, cuando con una sola tecla le decimos a un computador de esto que haga el análisis, ¿cierto? Y que a través de la minería de datos nos arroje información para la toma de decisiones. Eso es lo que pretendemos con el Observatorio Social. Ustedes van a ver aquí este sistema es bien bonito, porque cuando empezamos a trabajar en campo nos dimos cuenta que recoger tanta información en campo no era útil. O sea, recoger 200 o 300 variables en las sábanas de datos, pues finalmente lo que hacía era ponerle una talanquera a la información. Había muchos datos, pero poca información. Recurrimos hoy día a solamente recoger alrededor de 20 variables en campo, que son variables que no se encuentran en bases de datos. Pero lo principal que recogemos es el documento de identidad. ¿Para qué? Para poder con ese documento poder cargar toda la información que haya en bases de datos, cargárselo a ese repositorio. Quiere decir que cada uno de nosotros, a través del documento de identidad, vamos a tener un repositorio de datos de nosotros y de nuestras familias, ¿de acuerdo? Y lógicamente de nuestras comunidades, de nuestros barrios. Aquí van a ver que en cada punto
se tomó una información, ese es el resumen de la información, y ese punto es porque allí no se tomó con una sábana de datos, no se tomó con papel, sino que se tomó con una tablet o con un celular, y quedó marcado la coordenada. De manera que eso nos permite también montar pues, mapas de riesgo, lo que hoy día llaman mapas de calor. Les voy a dar un ejemplo rápido aquí de dónde está el conglomerado de lo que estoy estudiando, ¿cierto? Según los riesgos que estoy estudiando también. Entonces puedo hacer rápidamente un análisis de eso o simplemente irme al punto a punto de dónde están los datos, en qué casa están los problemas, en qué casa están los riesgos, simplemente dándole un clic sobre el cuadrito. Uno de los problemas que tuvimos iniciales es que el IGAC no quiso trabajar con nosotros en esta herramienta. Entonces le pedimos los mapas y nos los cobraron. Creo que costaban alrededor de 1.200 a 1.600 millones de pesos, todos los predios de Caldas, para poderlo montar por predio. Pero definimos una metodología nueva, que además después se la presentamos al IGAC y les gustó muchísimo, y quisieron pues, como que nosotros le enseñáramos esta metodología, ya no quisimos tampoco. Es lo que nosotros llamamos predio virtual. Finalmente a nosotros no nos sirve tener el tamaño del predio y la forma del predio, porque nosotros no vamos a cobrar impuestos. Entonces, ¿para qué tener exactamente eso? A nosotros sí nos sirve el punto donde está el predio, el punto para poder hacer nuestros mapas de riesgo, y llegamos a más detalle en este momento, en ese sentido, que el mismo IGAC. Entonces ellos se quedaron con sus predios y nosotros montamos una nueva metodología, pues a un gran problema, una gran solución, y esto ha sido una metodología muy útil. Yo les voy a ir mostrando. Creo que ya han visto algunos mapas de riesgo que se han montado a través de la metodología de predio virtual, que nos permite hacer esto, ¿no? Aquí encuentran ustedes unas estadísticas de lo que llevamos avanzado en el tema de caracterización. Casi todo el departamento tiene el 100% de las familias identificadas y cada uno de los integrantes de esa familia, a excepción de Manizales, que no ha querido pues como meterle muy fuerte intención a trabajar con nosotros. La Dorada, que ya empezó a trabajar un poquitico más fuerte, le falta mucho, y Chinchiná, que ya también empezó a trabajar, pero Manizales sí está muy rezagada en el tema de la información. Hemos intentado hacer algunos acercamientos, pero todavía no han dado sus frutos. Lo que ustedes van a ver aquí en esta carpeta que llaman riesgo, es un sistema que creamos entre varios profesionales en una mesa técnica, que era cómo calificar el riesgo de una población y de un individuo. O sea, cómo decir que un individuo está en riesgo, o una familia, o un barrio. Y pues de la discusión salió algo muy importante, y es que tenemos que volver toda esa cantidad de variables que son cualitativas, volverlas números, volverlas numéricas, crear un modelo matemático que nos permitiera explicar esos riesgos. Y nos decidimos, al final de mucha discusión, por el modelo más sencillo, que es el sistema matemático, el sistema binario, y es transformar todas esas categorías de esas variables, transformarlas en unos y en ceros. Ejemplo, agua. Entonces, la agua tratada, o sea, el agua potable, el agua cruda y el agua desinfectada. Pues algunos hubieran dicho, no, pues el agua tratada o agua potable, cero riesgo. El agua desinfectada, pues que es hecho, digamos, con metodologías caseras, pues pongámosle 5. Y el agua cruda, pongámosle 10, ¿cierto? En un sistema decimal. Pero definitivamente cuando usted le pregunta a varias personas que conocen del tema, pues todos van a opinar diferente. Entonces otro lo va a pasar en otro sistema, pero en lo que sí coincidimos todos en el sistema binario. Quiere decir que esas categorías, el agua tratada tiene 0 riesgos, pero el agua desinfectada caseramente y el agua cruda tienen riesgo. Entonces eso se vuelve 1. Y así para todas las variables. Quiere decir que vamos a tener una masa de datos grandísima de unos y ceros en cada individuo, con todas las variables que nos entran de las diferentes bases de datos, unos y ceros, una masa de datos grande también en cada familia, en cada barrio, en cada municipio. Y de la sumatoria de esos unos y ceros y los promedios que nos da por individuo, por familia y por comunidades, pudimos montar un sistema estadístico
que nos permitiera pues, reconocer cuáles son las familias de más alto riesgo o los individuos de más alto riesgo a través de una distribución normal. Eso fue lo que nos dio con los estadísticos que trabajaron en el sistema y vimos que la distribución que más se ajustaba a esa masa de datos, de esos promedios, era la distribución normal, que es la más común, la más sencilla. Y determinamos unas desviaciones estándar, que también son caprichosas. Eso se nos ocurrió, pero también a otro grupo de expertos se le ocurriría otro sistema para poder determinar cuáles son las familias de alto riesgo. En este caso, de la segunda desviación estándar hacia la derecha, determinamos el alto riesgo. De la segunda desviación hacia la derecha hasta la primera desviación, el mediano riesgo. Y de esa primera desviación hacia la izquierda, todo el resto de la curva, el bajo riesgo. ¿Por qué así? ¿Por qué lo hicimos así? Por el tema de recursos. O sea, ¿por qué ese pedacito tan chiquitico del alto riesgo de la segunda desviación estándar hacia allá, el resto de la curva que es tan pequeñito? ¿Por qué? Porque definitivamente los riesgos aquí, los recursos en el departamento y en Colombia son escasos, y entonces, inclusive si ustedes revisan aquí, en este momento tenemos 6.229 familias en alto riesgo, ¿sí? Y eso que estamos solamente en la segunda desviación estándar, ese pedacito de la curva de hacia la derecha. Si hubiéramos determinado, digamos, desde la primera desviación estándar, pues eso hubiera sido una cantidad de familias que no se pueden intervenir porque no hay suficientes recursos. ¿De acuerdo? Como estas desviaciones estándar son móviles, quiere decir que esto que ustedes ven aquí, estas 123 familias de Aguadas hoy, mañana pueden ser 125, de acuerdo a la actualización de datos que haya mañana, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de muertos que ocurra. Pero es que hay muertos para el sistema matemático que son buenos y hay otros muertos que son malos. Les doy un ejemplo. Una familia que tiene una señora que se consume todos los recursos, que tiene un cáncer, que tienen que darle medicamentos todos los días, que hay 2 personas de la familia que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a la señora. El día que se muere esa señora, el riesgo de esa familia disminuye, pero por algo matemático. Lo mismo ocurre cuando hay alguien dentro de la familia que es el calavera de la familia y también se muere y la familia progresa. Y eso lo vamos a poder ver aquí. Yo me voy a salir aquí un momentico. Les voy a mostrar cualquier familia. Para este caso voy a buscar a mi familia. No veo. Creo que es suficiente. Voy a elegir un periodo corto de 2 años de una familia que es mi familia, en el cual el sistema me está mostrando que cuando inició esta idea, pues nosotros estábamos en este riesgo. Al otro día o a las 2 semanas se modificó el riesgo, bajó algo, ¿cierto? Después, no sé, más adelante, ¿esto fue en qué? El 22 de septiembre, y esto fue el 27 de septiembre, disminuyó otra vez el riesgo. Algo pasó allí que disminuyó el riesgo de la familia. Siguió estable, después subió otro poquitico, volvió a estar estable un tiempo, volvió a subir el riesgo, ¿sí? Y en cada uno de esos puntos lo que me muestra el sistema es que yo puedo monitorear esa familia. ¿Qué pasó aquí en este punto? ¿Sí? En cada uno de los integrantes de la familia, ¿por qué se modificó el riesgo? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el riesgo que tengo hoy? De acuerdo a las variables que tengo afectadas, ¿no? Es curioso que cada vez que se mueva el riesgo, en este caso el azul representa a las personas que viven allí en la vivienda, los que viven en ese hogar, y el rojo representa el medio ambiente, temas de lluvias, temas de riesgos químicos, como que estoy viviendo al lado de un basurero, o riesgos biológicos, o que estoy viviendo cerca de un expendio de drogas o un prostíbulo, también se ve reflejado aquí. Es curioso que cada vez que también se modifique el tema ambiental, también se modifique el tema biológico, ¿sí? Y tiene su relación, pero aquí lo podemos monitorear. Aquí también hubo cambios
en el tema de vivienda y medio ambiente, que hizo que se subiera el riesgo, y eso hizo que también la familia sufriera esos cambios en el riesgo. Como la información que tomaron a mi familia fue punto a punto, ustedes van a encontrar también aquí el sitio de la vivienda, cuáles son las condiciones de la vivienda, si esa familia vive con piso en tierra, si vive con piso en material, si vive en hacinamiento, si consume agua cruda, si tiene sanitarios, si el estado de la vivienda es bueno, si tiene buena ventilación, si tiene roedores, bueno, una serie de datos. Y hay información, yo les voy a mostrar aquí, por este lado, que se encuentra vacía. Ese es el problema de interoperar bases de datos que no son completas. En este caso, esta información que no aparece aquí es la información del SISBEN. Como el SISBEN solamente se enfoca en los estratos 1 y 2 y en algunos del 3, entonces el resto quedamos por fuera del SISBEN. De la encuesta del SISBEN, ¿no? No de los beneficios del SISBEN, porque eso sí estaría mal, ¿cierto? Que estuviéramos en los beneficios, pero de la encuesta del SISBEN deberíamos estar todos, ¿no? Como esta información no la encuentra, pues deja el espacio vacío. Pero ¿por qué encontramos información de vivienda? Porque como tenemos más bases de datos, esa información la rescata de otras bases de datos. Ejemplo, en la base de datos de alto costo, yo voy a buscar todas las personas que tienen un cáncer. Supongan que no encuentro ya todas las personas que tienen cáncer en el departamento, que deberían estar todas en la cuenta de alto costo. Seguramente me va a llegar a través de RIPS, me va a llegar un paciente que aparece con el cáncer. Y por eso me va a llegar de información de los centros de patología, me va a llegar de oncólogos de Occidente y me va a llegar a través del Civigila. Él va a tomar la información de todas las bases de datos y va a hacer la extracción de la información de la que no se encontró en la cuenta de alto costo. Lo mismo hace para ese tipo de variables que no encontró, en este caso en el SISBEN, y las trae de otras bases de datos. Esto que ven ustedes aquí son las actividades de las familias y de los individuos. Una familia como la mía, de 4 personas, pues mire, tiene una serie de actividades durante el año, que dice uno, ¿de qué son todas esas actividades? ¿De dónde viene tanta actividad? Pues cada vez que yo voy a una consulta, aquí tiene que aparecer la consulta. Si mi hijo entró a estudiar, yo doy clic aquí y aquí aparece mi hijo estudiando. Aparece toda la información que me entrega la base de datos de la Secretaría de Educación, con la información actualizadita de mi hijo, dónde está estudiando, en qué jornada, en qué año está, ¿de acuerdo? Si es en un colegio público o privado. Una actualización que hubo aquí en el régimen subsidiado aparece también aquí. Quiere decir que en estas actividades van a haber 2 tipos de actividades, las que llegan de oferta pública y las que llegan por interoperabilidad de datos. La oferta es que una familia recibe hoy día un mejoramiento en la vivienda. Tenía una letrina y el alcalde, a través de su programa de mejoras de vivienda, benefició a 100 personas y les dio sanitario. Quiere decir que al devolverse la base de datos y al volver a hacer la interoperabilidad, esa familia que tenía una letrina tiene que aparecer ya aquí en las actividades que recibió un sanitario. ¿Y qué va a pasar al otro día? Pues que el sistema vuelve y recalcula y va a decir, bueno, esa familia disminuyó otro puntico del riesgo, disminuyó algo el riesgo, pero si a esa familia se le sigue interviniendo a través de oferta, quiere decir que ese riesgo tiene que disminuir todos los días un poquito, un poquito, un poquito, y la idea es sacar a esa familia de esa segunda desviación estándar hacia la derecha, sacarla de ahí y pasarla a entre la segunda y la primera desviación estándar, o ponerlo entre la primera desviación estándar hacia la izquierda, pasarlos del alto riesgo al mediano o al bajo riesgo. Eso es lo que pretende el sistema a través de todas estas actividades que ustedes ven, de 2 tipos. ¿Y dónde encuentro yo la oferta? Vuelvo y me salgo aquí del corazón del observatorio, y es que nosotros tenemos un banco de ofertas. Van a encontrar aquí ustedes el banco de ofertas en esta parte inferior, donde nos muestra toda la oferta que tiene el departamento y los municipios. Este banco de ofertas también es inédito, eso no lo tiene el país.
Por ejemplo, paquetes escolares. ¿Quién lo ofreció? La Secretaría de Planeación de Manzanares. Aquí tiene que estar el mapeo de la oferta que me muestra a cuántos beneficiarios le llegó la oferta, qué eran los requisitos que tenían que tener esos beneficiarios para poder acceder a la oferta, por cuánto fue la oferta, por 24 millones de pesos, a quiénes benefició, a 3.200 niños. ¿Y quién es la persona encargada de la oferta? Aquí está el nombre de esa persona, quién es, secretario de Desarrollo Social y Educación, cuál es el correo electrónico, los teléfonos, para que las personas que se queden por fuera de la oferta puedan acceder a esa oferta, en vivienda, en educación, en transporte, en vacunación, en mejoramiento de vivienda, en los programas que tiene el ICBF, toda la oferta está aquí. Al final, cuando ya se entregue la oferta a los diferentes beneficiarios, nos tienen que retornar la base de datos con toda la información de quiénes fueron, para que nosotros hagamos la interoperabilidad de datos y miremos qué oferta recibió esa familia o esa persona y qué tanto le mejoró el riesgo. Hay oferta que nunca mejora el riesgo. Les doy un ejemplo, los paquetes alimenticios. Usted le entrega paquetes alimenticios mensualmente a una familia, todo el año, 2 años, 3 años, y al final nunca les mejora el riesgo. Cuando se pone a mirar de manera integral a esa familia, se da cuenta que es que viven en un piso en tierra, que viven hacinados, que no tienen una cocina con un fogón, digamos, de gas, sino que cocinan con leña, y están chupando humo todo el día desde que se despiertan. Los peladitos están caminando o están gateando en ese piso de tierra y nunca van a responder a los paquetes alimentarios o alimenticios. Siempre van a estar desnutridos por eso, porque no se ha hecho una intervención integral de la vivienda y de la familia. A eso le apunta esta estrategia, la estrategia de atención primaria social. Y es que si no se solucionan de base esos determinantes, esa familia siempre va a estar desnutrida o ese niño siempre va a estar desnutrido. Por eso no lo podemos ver solamente desde el sector salud, sino que tenemos que verlo desde todos los sectores. Regreso a mi tablero de control. Les quiero mostrar otra cosa importante de por qué esto es un sistema integral de gestión del riesgo. Y es que cuando la gente piensa en el riesgo, y les doy un ejemplo, cuando en el departamento se reúne todos los actores del riesgo, es cuando empiezan las lluvias y empiezan los deslizamientos, o empieza a temblar, o algo así, es que se reúnen, ¿cierto? La UDEGER. Realmente el riesgo tiene que valorarse todos los días, no solamente cuando ocurre un evento grande. Porque para mí un evento grande es que hoy no vayan a estudiar 200 niños. Para mí es un evento grande. Eso es tan catastrófico como un sismo, ¿cierto? ¿Qué hacen 200 chicos por fuera de los círculos escolares? Hacer daño, ¿cierto? Seguramente. Pero seguramente también van a aprender a consumir drogas, o a aprender a consumir licor, o a aprender a robar, si no vuelven a los círculos escolares. De manera que este sistema pretende ser un sistema de ordenamiento del riesgo, que yo pueda ordenar el riesgo dependiendo de las necesidades del que toma las decisiones. Un sistema de gestión integral del riesgo tiene que estar enfocado en que le sirva al gobernador, que le sirva al alcalde, que le sirva al secretario de salud para tomar sus decisiones. Entonces, simplemente, si yo no lo quiero calculado, como lo teníamos aquí, lo puedo hacer por determinantes sociales. Simplemente decir cuántos niños no fueron a estudiar hoy y dónde están ubicados esos niños. Por aquí en alguna parte tiene que estar. Si está actualizada la información hoy, ahí nos tienes que mostrar los niños que están. 777 niños en ausentismo escolar hoy. ¿Se imaginan eso? Todos juntos, 777 niños haciendo daños porque no están estudiando. ¿Cómo hago yo para reconocerlos? Pues simplemente me paro en el detalle, que es esta lupita, doy clic sobre esos estudiantes y ahí me aparece todo el listado de los estudiantes ahí está todo el listado de mis estudiantes y puedo mirar por qué faltaron, ¿no? A veces se lleva uno la sorpresa que entra y resulta que el niño se murió, que también ocurre, ¿no? Entonces, hoy día la Secretaría de Educación, que también maneja el observatorio, no tiene que estar preguntando ese tipo de cosas a la dirección territorial que le pase el listado de los niños que se murieron este mes, porque ellos pueden consultar directamente sobre el sistema y hacer un ordenamiento que les permita ver los niños que fallecieron, o los niños que se fueron del departamento, o los niños que definitivamente no quisieron volver a estudiar porque se dedicaron a trabajar, porque de pronto se les murió la mamá, que era la que estaba con cáncer allí, era la que le llega la pensioncita, ellos se quedaron sin nada y les toca salir a trabajar.
Esa es la diferencia que tenemos nosotros con el país. Una muerte por cáncer de cuello uterino para el país es una estadística. Para nosotros es toda una historia que ustedes pueden ver aquí. Cómo se mueve el riesgo, qué pasa con esos niños, cuántos niños tenía a cargo esa señora, los niños estaban estudiando, volvieron a estudiar o no siguieron estudiando, cuántos ingresos tiene esa familia. Al morir esa persona, esos ingresos aumentan, disminuyen, y qué pasa en esa historia de esa familia cuando alguien falta, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos con un indicador frío. Este indicador nuestro nos permite ver toda esa historia. Y yo puedo ingresar a cada una de esas familias, como les acabé de mostrar, ingresar a cada y mirar cuál es el grupo familiar de esta persona que no volvió a estudiar, con quién vive, qué riesgos tiene cada uno de ellos, en qué condiciones vive, en vivienda, qué actividades han tenido de oferta y de interoperabilidad de datos y el histórico, ¿no?, que les mostré ahora, como esa lineecita que nos muestra cómo se va comportando esa familia a través del tiempo. Eso nos permite el corazón de la ficha familiar. Entre otras cosas, les doy otro ejemplo, ICBF. ICBF solamente le interesa es trabajar sobre algunos grupos etarios. Y en ese sentido el sistema de ordenamiento me permite buscar solamente los niños en alto riesgo de 0 a 5 años, por poner un ejemplo. O solamente buscar los mayores de 60 años. Simplemente ordeno el riesgo a través de los grupos etarios y en ese caso me está diciendo que en Aguadas de 0 a 5 años hay 12 niños de 0 a 5 años que están en alto riesgo. Doy clic sobre esos 12 niños y ahí me aparecen mis 12 niños. Puede que si yo intervengo estos niños esta semana, la próxima semana no sean ellos, no sean esos 12 niños, sino sean otros niños. O eso aparezca con 0, podría ser, aunque muy difícil. Porque el riesgo nunca se acaba, el riesgo se va transformando. Ejemplo, una comunidad como la Suiza, por ejemplo, o la de los Países Bajos, me imagino que el riesgo no es cocinar con leña o tener piso en tierra, pero sí tiene que haber un riesgo en el tema de consumo de psicoactivos, el consumo de licor, seguramente en la violencia intrafamiliar, pero siempre van a haber riesgos dentro de las familias. De manera que ese sistema nos permite poder estar monitoreando el riesgo, mirando las fluctuaciones que tiene en cuanto a persona, familia y comunidades. Y a eso le apunta Maite, que es otro que hace parte de nuestro tablero. Aquí Maite, aquí quedó el ministro muy contento cuando vio que nosotros teníamos ya Maite montado. Maite nos permite identificar los grupos de riesgo que propone el ministerio, ¿no? Tenemos que trabajar sobre los grupos de riesgo de cáncer, de consumo de psicoactivos, de VIH, no transmisibles, de salud mental, de transmisibles, de la mujer gestante, de salud infantil y de temas ambientales. Ya simplemente nos paramos ahí en nuestro sistema de ordenamiento del riesgo y nos va a pasar a todas las familias y personas que tienen en este momento cáncer en el departamento. Aquí están todas. Un resto de personas, un jurgo. Pero además el sistema de ordenamiento ya me dice, estas son las 5.000 personas que tenemos con cáncer en el departamento, pero yo puedo sobre esas personas hacer otro sistema de ordenamiento que me permita buscar, por ejemplo, los que están entre los 10 y 20 años, o las señoras que sean cabeza de hogar nomás, o las personas que tengan problemas de vivienda y entorno. Entonces yo simplemente, o los que no están estudiando, que tengan cáncer, y yo puedo volver a hacer otro clúster de datos que me permita encontrar esa información y sobre esa información también aplicar los sistemas de ordenamiento del riesgo que me permita mirar cuáles son los peores. Cuando la ministra de Educación, Gina Parodi fue ministra, ¿cierto? Estuvo aquí en Manizales hace algunos años, ofreció algunos recursos para el tema de alfabetización. Teníamos un grupo grande de analfabetas aquí, se lo vamos a buscar acá rápido. Entonces, ¿qué se me hizo? Por aquí está.
sí leen y escriben. ¿Cuántos tenemos en Caldas? Pues quedó sorprendido porque nosotros le dijimos, estas son las personas que no leen ni escriben, 8.572, y este es el listado de las personas. Estos son, no leen y no escriben de todos los municipios. Pues quedó sorprendida tanto que destinó algunos recursos para el tema de alfabetización para el departamento de una, porque los proyectos se mueven con datos. Otro ejemplo, el alcalde de Belalcázar iba a contratar con una universidad el estudio para el tema de vivienda de interés social para su municipio. Terminó tomando los datos del observatorio, pasó el proyecto con los datos del observatorio y se ahorró alrededor de 200 millones de pesos en los estudios, que pudo invertirlo en más vivienda de interés social para su municipio de Belalcázar. Solamente tomando la información de aquí. En la Navidad del año 2017 había alrededor de 20.000 millones de pesos en recursos para mejoramiento de vivienda en Caldas, y el gobernador dio la orden a la Secretaría de Vivienda que solamente se podía invertir en las familias que aparecieran en la ficha y que tuvieran problemas de infraestructura de la vivienda, y así se hizo. Se invirtieron los 20.000 millones de pesos exclusivamente en las familias que tenían problemas de pisos, de hacinamientos, de baños, o que tenían letrinas todavía, y así se hizo la aplicación para el recurso. De manera que por eso se vuelve también un sistema para toda la gestión financiera, ¿no?, del departamento. Hoy día casi todos los proyectos tienen que pasar por los datos del observatorio para que se puedan verificar y que lleguen a las personas más necesitadas y a las familias más vulnerables del departamento. Bueno, ¿y cómo se vuelve? Ese ya en el sistema de gestión integral del riesgo, ¿cómo se vuelve esto un sistema de gestión de conocimiento? Pues ya lo hemos hecho aquí con el doctor Germán Olarte, ya lo hemos hecho aquí con algunos de los programas de salud, enfermería, medicina, hemos trabajado en algunos proyectos. Estos de aquí, la vigilancia de la resistencia bacteriana en el departamento, 2017, ya va a salir 2018, 2019 lógicamente no, todavía no, porque todavía falta consolidar toda la información. Ese es un trabajo con Dirección Territorial, con el Grupo GRAM y con las universidades, con la de Caldas y especialmente con la de Manizales y con la Católica, donde está haciendo ese trabajito, con todos los datos que tenemos. Es que era muy triste que teniendo tanta información en los laboratorios, nunca se utilizaba. Hoy día estamos tomando toda esa información y sacando ese tipo de publicaciones. Qué pena que eso se mueve tan lento aquí. Ese tipo de publicaciones que nos permiten ver el comportamiento de la resistencia en el departamento. Ya encontramos patrocinador, es un laboratorio, Sanofi, que nos va a patrocinar todos estos estudios cada año. Ya encontramos patrocinio también con Sanofi para hacer un megafiltro, que es un sistema que estamos desarrollando en este momento con BIOS, Dirección Territorial y Sanofi, para encontrar a la población con enfermedades huérfanas. Eso es inédito para el departamento, es inédito para el país y es inédito para el mundo. En el mundo no se ha hecho y nosotros lo vamos a hacer con muy pocos recursos, realmente son como 300 millones de pesos. Se va a hacer un megafiltro, se va a utilizar lógicamente minería de datos para poder encontrar cuáles son esos posibles individuos que tienen enfermedades huérfanas en el departamento. Y Sanofi, por decir algo, se van a encontrar 600 personas, va a dar los recursos para que se le hagan los respectivos laboratorios a esas personas y poderlos confirmar o descartar en alguna de las enfermedades huérfanas que tiene este departamento. Y ese megafiltro va a servir también, no solamente para enfermedades huérfanas, sino también para enfermedades comunes como la hipertensión, poder encontrar con tiempo quiénes van a ser los hipertensos de este departamento para poder hacer algún tipo de intervención. Eso lo estamos haciendo también BIOS, Dirección Territorial y la empresa privada Sanofi. Con la Universidad de Caldas, con la Universidad de Manizales también, con la Universidad Autónoma, con la empresa privada estamos trabajando ya sobre todo el tema de cannabis. Y creo que hace poco se hizo ya el primer simposio de cannabis, creo que fue en la Universidad de Manizales que se hizo, y ya vamos a promover otros simposios en el departamento para poder estudiar esta nueva alternativa de manejo de pacientes. En Caldas, Manizales, al frente de este restaurante donde venden un chicharrón así gigante, ¿cómo es que se llama? Don Juaco. Tenemos el primer consultorio dedicado al manejo de personas con cannabis. Se llama
CANAP, se llama la IPS, la primera del país, al frente de CANAP se llama. ¿Perdón? Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro, pero ya están tratando pacientes ahí, es la única del país. Entonces quiere decir que Caldas también se va a beneficiar de estos desarrollos que ya se están haciendo también, utilizando los datos del observatorio, porque aquí tenemos que buscar los pacientes, tenemos que mirar con minería de datos cómo están funcionando los medicamentos, los tratamientos que están haciendo. Eso es una cosa que está nuevecita, llevamos como un mes trabajando en el asunto del cannabis y queremos que las universidades también empiecen a trabajar con nosotros alrededor del tema. Bueno, tenemos muchas cosas andando con la Universidad Autónoma, con la Universidad de Caldas, muchísimo más. Hicimos un convenio con todos, SUMA, que es el Sistema de Universidades de Manizales, y todos tienen acceso a la información, a la que vieron ahorita, que es completamente protegida, a esta. Tienen acceso completo a través de usuario y contraseña para precisamente avanzar en los diferentes estudios que ustedes requieran. Por eso se vuelve un sistema de gestión integral en el tema de conocimiento, porque aquí lo más difícil que existía para poder hacer investigación era tener los datos. Tener datos era complejo. Tenerse uno que ir a un municipio a recoger todos los datos de pacientes, por ejemplo, con displasia de cadera, no sé, o todos los pacientes que tuvieran alguna enfermedad rara. Encontrar esa información era difícil, hoy día la tenemos a la mano. Ya necesitamos gente que se dedique al análisis, a la interpretación de los resultados y que publique. En esta parte media tenemos una serie de publicaciones. Aquí en publicaciones ustedes dicen ver más, y hay una serie de publicaciones de los que les gusta escribir, de los que estudian, validan unos datos, publican en alguna revista, y esa información termina aquí. La Dirección Territorial de Salud siempre se había destacado por ser esa institución que le daba garrote a todos los de la salud, ¿cierto? O sea, que llegaban a los consultorios, a la clínica, a cerrar servicios, que porque no cumplían con la media caña, que porque había una bibliotequita ahí de madera y había que sacarla. Pues ahora intenta destacarse es por el tema de la investigación. Nadie en el país, ningún ente territorial de salud se había dedicado a eso, se habían dedicado más que todo a la dirección del aseguramiento y a dar garrote. Hoy día, pues la Dirección Territorial está mostrando que sí se puede investigar con los profesionales que tenemos allí y lógicamente con la participación de las universidades. Ahí esto no lo hacemos solos. Si ustedes entran a cualquiera de estas publicaciones, se dan cuenta que esto no se trabaja solamente con los profesionales de la Dirección Territorial. Los municipios también aportan a la información. En este caso, la cartilla de indicadores de cada municipio, que es como el perfil epidemiológico. Voy a abrir Manizales 2016. Cada año hay una publicación de cada uno de los municipios obligatoria. Ya los municipios saben que tienen que poner a trabajar a sus profesionales para que le cumplan al observatorio, entregando esto, que ya es el consolidado de toda la información que ustedes vieron ahí, ya mapeadita, ya explicadita, cómo estamos en aseguramiento, morbilidad, en mortalidad, en educación, cómo estamos en el tema de agua, de aire, de ruido. Está toda la información, un documento muy completo que se emite cada año. Hoy día ya evolucionó a lo que llamamos ASIS. Aquí están los últimos ASIS, que el último es el del año pasado, 2018. Están completicos, mire, el de Caldas, con todo el consolidado de la información que ustedes ven aquí, o con lo que se puede consolidar, porque eso es un documento muy grande, es un documento de 220 páginas, que es muy completo. Muy completo el documento sobre el análisis de la situación epidemiológica, ¿no?, de este departamento y de cada uno de los municipios. Ustedes van a encontrar aparte a Manizales, a Guadas, cualquiera, toda la información. ¿Cuántos documentos tenemos allí en nuestro observatorio en este momento? Unos 500 o 600 documentos útiles también para, lógicamente, desarrollar proyectos. Es curioso que
A veces han interpuesto derechos de petición para acceder a información a algunas empresas que van a trabajar aquí por ejemplo, en esta ruta, la ruta que están haciendo hacia Irra. ¿Cómo se llama esa ruta? Pacífico, que han interpuesto derechos de petición para acceder a información en los análisis que hacen ellos. Entonces los envían al observatorio y les digo, aquí la tienen toda y es gratuita, y les empiezo a mostrar todo lo que tienen y dicen, no, aquí está todo el trabajo ya. ¿Sí? Y estamos asesorando también a los diferentes observatorios que se están montando en el país. Los primeros que asesoramos son el de Risaralda y el del Quindío, y hoy día estamos interoperando la información a Quindío, especialmente en el tema de víctimas, porque resulta que víctimas es una obligación que tienen todos los alcaldes de tener actualizada toda la caracterización de esa población, y nosotros simplemente con el documento de identidad que nos entreguen de las personas víctimas le entregamos toda la información que tenemos de esas personas o de sus familias. Entonces ya tienen todo, digamos que en bandeja de plata, y ya los organismos de control no los van a sancionar por no tener la información caracterizadita ya de su población víctima, entonces ya la tiene lista. Ese ejercicio también lo hicimos con Quindío y con Risaralda también, con la Universidad Tecnológica de Pereira, para que montaran sus propios observatorios. Y hemos estado asesorando a departamentos tan lejanos como Nariño, La Guajira, norte de Santander, en cómo se monta un buen observatorio y con pocos recursos, porque realmente eso no ha costado mucho. Realmente fue organizar a todos los profesionales que trabajamos en la dirección territorial, organizarlos, están los mismos, pero trabajando alrededor de un sistema. Es eso, no hay que contratar gente nueva. Si compramos un buen servidor, tenemos el segundo servidor más grande de Caldas, porque necesitamos manejar información, tiene que tener mucha potencia en el procesamiento de la información, tiene que tener buena capacidad de almacenamiento también, entonces tenemos muchos datos ahí, y hay datos que consumen mucha memoria, como son los datos fotográficos, los datos, las capas de mapas que consumen mucha información, entonces tenemos un buen servidor. Y por si fuera poco, pues podríamos tener acceso al servidor que tiene BIOS, que ese es el mejor de Latinoamérica, pero todavía no hemos necesitado ese tipo de maquinaria. Bueno, y aquí encuentran ustedes estas publicaciones, yo les invito a que las consulten. La página es muy sencilla, no tiene mayores pretensiones, ustedes ven que es una página que es muy corta, pero cuando ingresan a ella pues ya ven que tiene carnita. Aquí tienen otra serie de herramientas que no voy a mostrar ahora, pero que también nos sirven mucho para mantener actualizada la información. Siempre publicamos los indicadores rápidos. Aquí, por ejemplo, cómo vamos en el tema de nacimientos, ¿no? Miren que en el año 2000 nacían 16.000, ¿qué? No alcanzo a leer ahí, nadie, ¿cierto? Como 16.600 personas, y el año pasado llegamos a 8.700 algo, a la mitad, ¿no? En tan poquito tiempo. Así va nuestra natalidad. Todos los días publicamos cuántos han nacido en el departamento y cuántos han fallecido. Aquí lo ven arriba. Hasta hoy, desde el 1 de enero, han nacido 5.689 personas y han fallecido 4.228. A hoy. Mañana ya ese dato cambia. Es para que vean que nosotros tenemos un sistema actualizado, ¿no? No esperamos a que el DANE nos entregue información, digamos que atrasada año y medio, sino que mantenemos actualizado la mayoría de indicadores. Y los invito a que, pues, que entren, conozcan, los que quieran acceder a la información, la que es privada. Nosotros tenemos un convenio con todas las universidades y simplemente es solicitar qué profesor o qué grupo de investigación va a acceder a los datos y qué otros datos requieren, porque nosotros no tenemos toda la información en esta plataforma aún, porque se nos recarga el sistema, pero sí la tenemos en el servidor. Alguien puede pedir información que no aparezca aquí y la tenemos, seguramente la tenemos, que fue lo que pasó con víctimas, que no teníamos pública la información, pero alguien dijo necesitamos información de víctimas, la sacamos allá del servidor y la pusimos a jugar allí en nuestras ecuaciones. Pasó también con el tema de indígenas, sacamos toda la información de indígenas y la pusimos a jugar en las ecuaciones. Con las poblaciones afrodescendientes también hicimos lo mismo. Y vamos a empezar, por ejemplo,
a recabar información sobre población LGTBI, al menos en el tema de orientación sexual. Algo vamos a trabajar sobre eso, que ya lo están pidiendo, y vamos a, pues, a ordenar las cosas con tiempo, para que la información tampoco quede tan desordenada allí en el sistema y que esto siga siendo un sistema muy ordenado. Pues yo creo que ya he hablado mucho, yo pues espero sus preguntas. Gracias. Preguntas. Este observatorio social da muchas y llena muchas inquietudes. Bien interesante. Tenemos un diagnóstico, pues no nuevo, pero novedoso de la movilidad y mortalidad en el país y en Caldas y en Manizales, que es el suicidio. Y yo estaba buscando información, dice que todavía no se ha podido saber por qué se lleva tanto el índice y en las poblaciones juveniles para los niños. Espero que este tipo de observatorio nos vaya a servir para... Aquí hay una información que yo la conozco que de pronto no se le da la importancia. Hoy, que es el día del suicidio, para concientizar desde las Naciones Unidas, digamos una estadística del Instituto de Medicina Legal, pero aquí hay una estadística muy importante, los intentos de suicidio. No estamos hablando de los casos de suicidio, no, aquí está la estadística de los intentos de suicidio, y eso me ha llamado mucho la atención porque es una estadística y una información que poco va a trascendir, poca importancia a veces se le da, porque aquí desde el intento está ya la ideación suicida. ¿Pero por qué? Sí, doctor, mire, yo muchas veces pues objeto las opiniones de muchos de mis compañeros que dicen, por ejemplo, Aranzazu, eso es una locura ya, y yo no lo he visto en los datos. Yo veo que se comporta como similar al resto del departamento. Cuando dicen suicidio, va empeorando, no, tampoco va mejorando ni empeorando, yo lo veo plano. Miren la tendencia al suicidio, se las voy a mostrar aquí. Estos son series de datos desde el año 2000, y mire que la tendencia, este es el país, ¿no? El país no tiene datos de los últimos años, por eso se ve aquí como bajando, pero mire la tendencia del departamento, es plana. Pero si usted lo mira desde muchos años atrás, usted podría hasta sugerir que va disminuyendo, ¿no? Pero yo sí la veo como plana, y estos son los datos, 1 a 1. Los puede consultar aquí en datos abiertos, para que consulte los datos 1 a 1. El año pasado cerramos con 79 casos. Pero mire que hubo años que estuvo peor, ¿no? Vamos arriba. Pues hubo años de 94 casos, 98 casos, 92 casos. Yo la veo plana realmente, pero sí me gustaría, por eso, pues, digamos, este tipo de convocatorias importantes para que la gente analice esos datos, ¿cierto? Porque de pronto sí hay cambios en el tema de edad, eso sí podría ser. Para eso tenemos aquí unas herramientas que nos permiten visualizar los grupos de edad. Hay que analizarlos, ¿cierto? Están las herramientas para hacer los análisis por grupos etarios o para calcularlo por tasas por cada uno de esos grupos etarios. Aquí lo ven. Yo lo veo plano, pero yo no soy el experto en el tema, ¿no? Por eso requerimos que ustedes que conocen este tipo de eventos, pues le saquen todo el jugo a estos datos que están públicos, simplemente bajarlos acá con la herramienta de datos. Este tema es muy importante. Nosotros tenemos no público el intento de suicidio, pero sí lo tenemos en la ficha. Aquí está, porque esos son datos muy sensibles, ¿cierto? Los tenemos aquí guardados, pero si ustedes tienen alguna sugerencia, el observatorio permite en la parte, yo me vuelvo a salir de aquí, en la parte de abajo poder hacer las solicitudes a través de este campo. Ustedes dicen, necesito, por favor, que nos colaboren, necesitamos series de datos en tal evento, en cáncer de páncreas, por decir algo, y nosotros podemos tener la capacidad en la misma semana de montar todo el indicador allí para que puedan bajar los datos y puedan tener la visualización básica de la información básica, no más. Esta mañana hubo una sesión con rectoría y el equipo directivo de la universidad, con algunos, no todos los candidatos a alcaldía y a gobernación. Sería bueno ver ahí
a fondo, porque esta es una información para marcar todas las políticas que quieran en el departamento y en el municipio. No sé qué tanto ellos sabrán de esto, tienen que tenerlo muy claro. Yo no sé si sea producción política pagada, que sí que no ha buscado que nosotros demostremos. Que se garantice que todos los que estén aspirando conozcan esto muy a fondo. Sí, pero sí podría dar algunos nombres si quieren, quienes conocen la herramienta y la utilizan y han preguntado sobre la herramienta. Sí, sí, hay candidatos interesados en el tema, sí. Es más, ya se han reunido con nosotros porque quieren, si fuesen elegidos, perdón, pues seguir con la estrategia de atención primaria social y el observatorio social. Por allá vi que alguien levantó la mano, por allá. En esta época pues, de crímenes digitales y donde la información, todo lo que está en las redes puede ser jugado contra nosotros, ¿cómo está manejando la territorial el tema de seguridad con todos estos datos que, si bien en el tema de salud aportan muchísimo, también pueden ser usados para cosas muy malas? Sí. Esta página que ustedes ven aquí es pública completamente, todos los datos están protegidos, incluso los que se pueden descargar son anonimizados, quiere decir que no, como los pide el Estado para la plataforma de datos abiertos, no pueden tener nombres, documentos de identidad, direcciones, barrios, bueno, barrios sí, barrios no tiene problema, nada que ubique en persona a los que son dueños de esos registros, nada, pero esta información de aquí, que es la que usted seguramente hace referencia, porque aquí sí están los nombres, los apellidos, el celular. Esto para un político, si tuviera usuario y contraseñas, se pone a llamar a todos los ciudadanos ahí para hacer política. Seguramente. Claro, tienen toda la información. Aquí estábamos nosotros pues, inquietos por conocer mejor algo que no se ha tocado, pues de pronto me sorprendió un poco el giro, que era esto muy positivo, pero el ministro, Querino y todo están ponderando es cómo la reducción en tutelas, la solución rápida mediante esta herramienta de una cantidad de problemas de la gente en salud específicamente, medicamentos, consultas, procedimientos, etc. ¿Cómo va a preparar ahí eso? Responder la pregunta. Cuando uno ingresa aquí requiere usuario y contraseña, pero no es la única obligación que tenemos con los datos. Debe haber un convenio de confidencialidad que lo tenemos con las universidades y tiene que haber el tema de habeas data también lógicamente firmado con ambas partes y tenemos que tener un contrato, ¿sí? Además el sistema es seguro en el sentido de que tiene una bitácora. Esto que he hecho yo hoy, todo lo que he movido aquí va quedando ahí como un extracto del banco. Quiere decir que si aquí dejé de ver alguna información, bajé una base de datos, se la regalé a alguien, ahí tiene que aparecer como un extracto, como si hubiera sacado plata. Ahí todo va apareciendo en la bitácora. De manera que podría ocurrir, si ocurrió con Wikileaks, no va a ocurrir con el Observatorio Social. Podría ocurrir, pero sabríamos por dónde se filtró la información. Y como tenemos firmados esos convenios, ¿cierto? El que responde es el que se robó la información o la utilizó mal utilizada. Pero eso sí puede ocurrir, claro. Uno no sabe con quién está tratando en todas partes. Para el tema de tutelas, nosotros también incluimos los procedimientos. Yo voy a entrar a cualquier ficha, ojalá sea una ficha de las que tienen ese tipo de… En esa parte final, donde dice documentos, bueno, esta está vacía, pues, es que encontrar una familia que tenga ahí tutelas, derechos de petición, pero todo lo que aparezca en documentos aquí tiene que ver con que tuvo un proceso por ahí andando de tipo judicial, sea una tutela porque no lo atendió el ortopedista o un derecho de petición o un proceso sancionatorio ante la Supersalud, todo va apareciendo aquí en esta parte de documentos, pero pues tendría que mirar. Pero ahí está, entonces uno sí puede mirar en esas familias que uno está consultando, pues si tienen también problemas que uno les pueda también ayudar a solucionar, pero realmente creo que se solucionaron, no, yo creo que fallarían los datos, pero más del 90% de las tutelas se solucionaron antes de que se volvieran tutelas, o sea, antes de que se volvieran efectivas como tutelas. Y eso es innovador porque también estuvo trabajando el observatorio en ese sistema para que eso fuera mucho más amistoso, el tema de la información y el tema de la documentación que va cargada sobre los documentos que ustedes
podrían ver aquí, ¿no? Pero pues tendría que tener una familia, tendría que estar yo de buenas pues y abrir una familia que tenga procesos ahí en este momento históricos o que estén en este momento activos en el tema de tutelas y cualquier tipo de procedimiento pues judicial. Siendo así, le agradecemos mucho por habernos dejado motivados en el conocimiento de esta herramienta que está disponible para trabajar desde muchas áreas, desde muchos enfoques, y sobre todo que puede ser muy útil para las actividades académicas y de investigación que se tiene en las universidades y por parte de cada uno de nosotros, los académicos. Le agradecemos mucho todo. Muchas gracias.